vamos a enfocarnos puntualmente en la revelación general. ¿Qué significa revelación general? ¿Alguno que esté aquí tiene algún conocimiento de ese término? ¿Ha escuchado alguna vez el término revelación general? ¿Puede quizás dar alguna respuesta corta, obviamente, de lo que piensa quizás que significa la revelación general? Dejo abierto para que puedan algunos decir algo. Los más mateos, si quieren quedarse callados para que otro más no tan mateo pueda hablarlo. Pero si no hay nadie, el Mateo puede también decir... O los Mateos, no sé aquí si hay más de un Mateo. Pero alguno que pueda decir alguna definición o algo que crea que se refiere a la revelación general. ¿No? ¿Nadie? Ya. Vamos a Salmos. Vamos a Salmos. Quiero que tenga abierto en Salmos 19... versículo 1 y 2, que tenga también Romanos, Salmo 19, y que vaya a Romanos 2, 18. ¿Ya? Esos dos textos vamos a leerlos para entender esto que se trata de la revelación general. Dice Salmo 19, versículo 1. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Romanos 2, 18 hasta el... vamos a leer hasta el 32. Dice Romanos 2:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y esto es importante, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dije hasta el 32. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Perdón, hasta el 25 leamos. Después vamos a... Estos dos versículos, Romanos 1, versículo del 18 al 25. Perdón. Romanos 1. ¿Y por qué no me avisaron antes? Romanos 1 es Romanos 1, 18 al 25 leímos. Ya, pero ahí lo dejan anotadito. Discúlpenme. Es que era Salmos 1, 19:1 y Romanos 1, 18 al 25. Bueno, pero estos textos hablan acerca de la revelación general. ¿Y qué es la revelación general? Entonces es Dios revelándose a su pueblo, y no solo a su pueblo, sino que revelándose al mundo entero a través de la creación, de la naturaleza, de lo que es evidente a los ojos, de la providencia de Él y de una ley escrita también en los corazones de los hombres. Entonces, la revelación general es Dios revelándose al hombre.
Y aquí hay que recalcar algo, porque cuando hablamos de revelación general, también conocida como revelación natural, se tiende a confundir o a mezclar con un término que es llamado teología natural, que no es lo mismo, pero es parecido. La revelación general, para que entiendan, es Dios revelándose al hombre a través de, dijimos, lo evidente, ¿ya? O sea, el hombre sin Cristo, cualquier hombre, por eso es general. De hecho, esto es importante, es general porque tiene dos aristas. La primera, es general porque es una revelación universal, general, que llega a todos, ¿ya? Que no hay hombre en el mundo que pueda decir, no conozco el mundo. O sea, llega a todo el mundo. O sea, todos nosotros podemos mirar el firmamento, podemos mirar el cielo, podemos mirar el sol, podemos mirar la creación, y por ende Dios se ha revelado a través de eso y es para todos, es general. Pero también es general en otro sentido, que tiene que ver con que da un conocimiento de Dios de forma general, distinto al conocimiento de Dios que nosotros encontramos en las Escrituras. O sea, Dios se revela generalmente a través de esto que dijimos, pero en la Biblia se revela especialmente a través de su Hijo, a través de entenderlo con más profundidad, pero esta revelación especial no llega a todos. ¿Por qué? Porque no todos en el mundo tienen acceso primero a una Biblia, ¿verdad? No todos en el mundo tienen acceso a la palabra de Dios. Por ende, no todos tienen el acceso a esta revelación especial, pero sí tienen acceso a la revelación general. O sea, nadie en el mundo puede decir que no conoce o que no pueda pensar que existe un Dios. De hecho, hay algunos que llegan a decir que los ateos no pueden existir o no debiesen existir, porque es evidente que hay un ser superior a nosotros que hizo todo lo que vemos a nuestro alrededor. Es evidente, es lógico, cómo nosotros estamos formados, cómo funciona nuestro cuerpo humano, cómo funcionan las leyes de la naturaleza. Todo eso es evidente y es palpable y es visible que existe un ser que está sobre eso. Pero esta revelación general tiene una distinción muy marcada con la revelación especial. Y es justamente lo que la diferencia. La revelación general a nosotros simplemente nos muestra que existe un creador, que hay un ser mayor que ha creado estas cosas, que tiene el control de muchas cosas de la naturaleza, de todo, pero no salva esa revelación. O sea, una persona que no tiene el acceso a la Escritura y ve el cielo, él no va a percibir que es un pecador y que necesita creer en Cristo, ¿verdad? Y que necesita creer en la cruz, en todo eso, porque eso no es evidente en la revelación general. ¿Se entiende? O sea, la revelación general no salva. La revelación general no nos da y no nos entrega a nosotros el conocimiento necesario para la salvación. Pero sí nos dice el texto que leímos en Romanos que es evidente y que el hombre no tiene excusas, dice. O sea, la revelación general a nosotros nos muestra que hay un Dios y que no hay excusa para decir que no hay Dios. Es como que Dios está diciéndonos cuando un alumno dice el profesor explicó mal, entonces no entendí lo que el profesor quería decir. O sea, él lo enseñó bien, por eso no entendí. Por eso no entiendo lo que él enseñó. Aquí el texto nos está diciendo que eso no funciona con Dios. Por más que el hombre no quiera asumir que existe un Dios, o que creó que hay un ser superior, o que dice, no, esto no es imposible, no existe un Dios, el texto nos está diciendo que el hombre no tiene excusa, que existe un Dios. O sea, él mismo se ha revelado al hombre por medio de su creación. Y eso es importante porque es Dios revelándose a nosotros a través de la creación.
Y no solo de la creación, sino que también de la providencia de Dios. De hecho, como leímos, la creación, los cielos cuentan su gloria, ¿verdad? Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La grandeza del cosmos refleja el poder del Creador. Dios se ha dado a conocer en la creación, pero los hombres han rechazado ese conocimiento, dice Romanos 1, del 19 al 20, lo que leímos recién. Dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Aquí hay una cosa muy importante que debemos entender. Dios es invisible, pero no porque sea invisible no se muestra con claridad. Aquí el texto nos está diciendo que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles. O sea, no hay excusa. Por eso después dice más abajo, el hombre no tiene excusa para poder decir no hay un Dios. Es evidente. Así que si usted escucha a alguna persona que dice no hay Dios, eso es algo... No, el texto a nosotros nos enseña que sí, es evidente. Es evidente que hay un creador. Por ejemplo, llevándolo a una comparación práctica, imagina que vas caminando por el campo, ¿ya? Y encuentras un reloj en el suelo. ¿Pensarías que se formó, por ejemplo, ese reloj por accidente con el paso del tiempo? Posiblemente no, ¿cierto? La precisión, el diseño del reloj indican que alguien con conocimiento lo creó, ¿cierto? Lo hizo. O sea, un reloj, sobre todo estos más antiguos, estos análogos, son una maravilla de creación. O sea, sabemos que la persona que hizo eso tuvo un conocimiento, tiene una habilidad especial para hacer el reloj. De la misma forma, la creación. O sea, cuando nosotros vemos la creación, es de verdad que es evidente que hay un ser superior que creó las cosas. Y ese ser superior para nosotros es Dios, nuestro Dios creador. Además de eso, de la revelación a través de la creación, Dios se revela a través de la providencia, en esta revelación general. Dios no solo creó el mundo, sino que lo sustenta y gobierna con propósito. La historia de la humanidad y los eventos de la vida reflejan el control soberano de Dios. En Hechos 14, 16 y 17, Hechos 14, 16 y 17 dice: en las edades pasadas, Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. La provisión diaria de alimentos, las estaciones del año y la continuidad del mundo son evidencias del gobierno y de la providencia de Dios. Por ejemplo, piensen ustedes en qué momento Dios ha sido providencialmente bueno con ustedes, en algún punto. A veces, simplemente la providencia, ni siquiera su revelación escrita, sino las obras del agua. Las obras, por ejemplo, no sé, cuando la gente que no tiene a Cristo, incluso los cristianos, ¿verdad? Cosechadores y ellos, anhelan lluvia, necesitan lluvia para cosechar, para hacer todo. La providencia de Dios mantiene todo eso en equilibrio y lo mantiene de tal forma que Él es soberano en eso. Entonces la lluvia cae cuando tiene que caer, en el momento que tiene que caer, y si no cae, no cae porque Él tiene el control de todas las cosas. Todo eso Dios se está revelando también a través de esas cosas. O sea, Él también está mostrando su poder y mostrando que existe un Dios, que eso lo controla alguien. Las estaciones del año, el día de la noche, cómo funciona nuestro cuerpo humano, todas esas cosas son parte de la providencia
de Dios. En tercer lugar, se revela, dijimos, a través de la creación, a través de la providencia, y se revela en la conciencia moral del hombre. Dios ha puesto su ley en el corazón de todos los seres humanos. Todos tienen un sentido de justicia, bien y mal, que se testifica que hay, y esto se testifica que hay un legislador supremo. Hay alguien que legisla eso que está puesto en nuestros corazones. Y el texto clave está en Romanos, aquí sí, Romanos 2, 14 y 15. Romanos 2, ¿lo tienen? 14 y 15. Por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio sus conciencias y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. O sea, hay una ley escrita en el corazón del hombre. Si bien esa ley no está claramente entendida en cada persona. ¿Por qué? Porque está contaminada por algo que todos conocemos acá, que es el pecado. El pecado vino a manchar incluso toda la revelación de Dios hacia nosotros. Por eso el hombre se le es muy difícil poder comprender que lo que está haciendo está mal. Incluso cuando hay algo que le está diciendo que está mal, lo sigue haciendo y no lo para de hacer. O sea, no hay algo que a él lo pueda detener, a menos que estemos nosotros ayudados por el Espíritu Santo para poder decir que no a la tentación. Pero entendiendo esto, simple, que la conciencia moral es una forma en la que Dios también se ha revelado a través de nuestros corazones. Aunque la cultura puede diferir entre una y otra, todas tienen un sentido del bien y del mal. Lo que enseña y lo que señala que hay un Dios moral. O sea, si usted va a otro país, posiblemente que no tengan Biblia, que no tengan conocimiento de Dios, muy posiblemente ellos condenen o el robo, o el asesinato, o el hurto, porque hay una ley escrita en nuestros corazones. De hecho, por más indígena que sea la etnia, hay algo que ellos, y reglas que tienen, y que dicen, no, esto está bien, esto está mal, me robaste, me tenés que pagar, hay castigo por esto. Hay una ley escrita en nuestros corazones, y eso es Dios revelándose a través de esta ley escrita en nuestros corazones. Entonces, el propósito y las limitaciones de esta revelación general. El propósito es hacer evidente la existencia de Dios y dejar al ser humano sin excusa ante él. O sea, lo que dijimos al principio. El propósito de la revelación general es mostrar que existe un Dios, que es evidente y que no hay excusa para creer que hay un Dios. ¿Cuáles son las limitaciones? No puede llevar esta revelación a la salvación. El conocimiento de Dios a través de la revelación general es suficiente para condenar al hombre, pero no para salvarlo. El texto que leímos en Romanos 1, 21 y 23 dice: habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que hicieron dice, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. E incluso dice que en vez de adorar a Dios, empezaron a adorar las imágenes o por donde Dios se revelaba a través de su creación. Empezaron a adorar ¿a quién? A reptiles, a cuadrúpedos y a otro tipo de cosas que no es la revelación, que no es Dios, perdón. Entonces se necesita la revelación especial que es la Biblia, la palabra de Dios y el Evangelio para conocer a este Dios
y poder ser salvos. Entonces, recuerdan que nombramos que había una terminología de esta revelación general que también se conoce como revelación natural y que existe también un término conocido como teología natural. Bueno, la teología natural es el intento del ser humano para conocer a Dios usando solo la razón y lo que hay a nuestro alrededor, la creación y estas cosas. Para alcanzar esta revelación no requiere, esta teología natural no requiere o no se estudia por medio de la revelación especial. Las personas que intentan estudiar o conocer a Dios lo intentan hacer simplemente por la razón, no utilizando la Escritura, no utilizando el medio especial por el cual Dios mismo se revela y nos muestra su carácter, su forma, su ser, a Jesús, la obra, todo eso. La teología natural no utiliza eso para el conocimiento de Dios, sino que simplemente utiliza la razón. Entonces, es el esfuerzo humano de conocer a Dios basándose únicamente en la razón y en la observación de la naturaleza, sin depender de la Biblia. Se basa en la revelación general, pero intenta desarrollar un conocimiento más estructurado de Dios sin las Escrituras. Es usada en la apologética clásica como los argumentos filosóficos para la existencia de Dios. De hecho, la gran mayoría de los filósofos han intentado conocer a Dios sin la Escritura, solamente por medio de la razón, porque es evidente que existe un ser y lo intentan conocer solo por medio de la razón, de lo que es evidente. Lamentablemente, este intento de conocer está manchado, como les dije antes, por el pecado. El hombre sin Cristo, el hombre está muerto en pecado y su conocimiento de Dios, por más que sea evidente desde Dios hacia nosotros, nuestra visión de nosotros hacia Dios, sin las Escrituras, es como ver la tele con un lente diferente al que nosotros utilizamos. Vemos borroso, vemos que hay algo, intentamos ver, pero no entendemos lo que estamos viendo. ¿Le ha pasado cuando usted tiene una buena vista y se pone un lente de alguien que es piti? No se ve nada. O viceversa, cuando uno es piti y se saca los lentes, no ve nada. Eso es lo que la teología natural intenta hacer sin la Escritura. Obviamente puede llegar a conocer algo de Dios, pero no de la forma correcta como la Escritura misma se revela. Entonces, un cuadro comparativo de estas dos cosas. La revelación general es el acto de Dios en darse a conocer en la creación, providencia y conciencia al hombre. Y la teología natural es el intento humano de conocer a Dios usando solo la razón. En la revelación general no es suficiente para la salvación y la teología natural no es suficiente para la salvación ni para conocer a Dios completamente. En la revelación general es universal. Dijimos, todo el mundo está sumergido en este mundo, por ende se le ha sido revelado a través de la revelación general a todo el mundo, es universal. Llega a todas las personas. En cambio, la teología natural requiere un esfuerzo intelectual y filosófico. O sea, personas que han querido entender a Dios o conocer a Dios por medio de la razón, intentan conocerlo sin la Escritura. Y la revelación general, dijimos que deja al hombre, a la humanidad sin excusa de que existe un Dios. Y la teología natural puede dar argumentos útiles, pero no llega nunca al Evangelio. ¿Podría una persona decir que existe un Dios de tal característica que quizás es superior a nosotros? Podría dar algunas terminologías, pero eso no llega al Evangelio jamás, 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 jamás.
y mucho menos en el conocimiento correcto de Dios, que también lo vamos a estudiar más adelante en las clases, quién es Dios, sus atributos y todo lo que Él se ha revelado a través de la Escritura. Entonces, un ejemplo práctico de esto, si nosotros vemos un cuadro bonito, la revelación general dice que debe haber un pintor, ¿ya? Como vemos la creación, nos dice que debe existir un Dios. En la teología natural, intenta razonar sobre las características del pintor sin conocerlo directamente. O sea, ve el cuadro y trata de pensar cómo era el pintor sin conocerlo directamente. Y la revelación especial, la palabra de Dios, es cuando el pintor se presenta y dice quién es. Entonces ahí realmente tenemos nosotros el conocimiento correcto de quién hizo esa pintura, cómo la hizo, qué materiales utilizó y todo eso. ¿Se entiende? Eso pasa con la creación. La creación muestra a Dios, a un Dios poderoso obviamente, que creó este universo, que creó todo lo que el hombre ha podido descubrir, ¿verdad? Estas estrellas, las constelaciones, todo eso. Entonces, vemos que existe un ser superior a nosotros. La teología natural intenta entender ese ser sin el conocimiento de la palabra, por ende puede conocerlo, pero no a su totalidad, de una forma borrosa. ¿Por qué? Porque hay pecado en nosotros, estamos contaminados por el pecado, entonces incluso eso mismo nos borra la visión de poder conocer a Dios realmente, y por medio de su palabra, Dios también se revela y se presenta y dice, yo soy este Dios que creé todo lo que tú ves, pero además soy Cristo que te entrega la salvación. ¿Por qué? Porque te muestra ahí que eres pecador, que necesitas un Salvador y todo. Eso no lo muestra la revelación general. Solamente la revelación general nos deja a nosotros sin excusa de poder decir que existe un Dios. O sea, si algo yo quiero que usted salga de aquí de esta clase es que entienda que el que dice que no existe un Dios está equivocado. Porque es evidente en la creación que hay un Dios. Entonces, el esfuerzo humano de conocer a Dios basándose únicamente en la razón y la observación de la naturaleza, sin depender de la Biblia, se basa en la revelación general, en esto que podemos ver, pero no es suficiente tampoco para salvarnos. Otra cosa importante de esta revelación general es que es Dios revelándose a nosotros, no es el hombre intentando conocer a Dios, sino que es Dios revelándose a nosotros. Eso es muy importante. O sea, es Dios diciendo, yo soy el Dios, creador de todas estas cosas. Y por eso, mis hermanos, el mundo no puede, el mundo sin Cristo no puede decir que puede vivir sin un Dios. ¿A qué me refiero con esto? Que si bien es evidente en nuestros corazones, es evidente en la naturaleza, es evidente en la providencia de Dios, entonces el hombre natural sin Cristo no solo está condenado por su pecado, sino porque también rechaza constantemente a este Dios. O sea, hay un rechazo de parte del hombre totalmente, diariamente, hacia este Dios creador. Todo el tiempo el hombre sin Cristo, el que no comprende la revelación especial, el que no ha entendido el Evangelio de Cristo, lamentablemente está rechazando a Dios todo el tiempo. Porque se le está haciendo evidente ante sus ojos que existe un Dios y no lo adora, y no lo exalta, y no le rinde el
la honra y la adoración que Él merece, sino que hace todo lo contrario. Peca, ¿verdad? Hasta algunos reniegan de Dios y hay gente que teniendo quizás un poco más de conocimiento, porque incluso, no sé, se le ha explicado que este Dios hay un ser y se le ha dicho de alguna otra forma, sin la Escritura o por medio de la Escritura, sigue rechazando, o sea, con mayor razón, no tiene excusa. O sea, con mayor razón está condenado. Con mayor razón hay una condenación sobre este ser, sobre estas personas. Y esto es muy importante porque a veces nosotros creemos que el hombre que no tiene el acceso a la Escritura está salvado, por así decirlo. Como no tiene acceso a la Escritura, no tiene culpa de conocer o de saber que es pecador y efectivamente no sabe que es pecador, pero sabe que hay un Dios y no le rinde adoración. No sé si me explico. O sea, esta persona que vive lejos y que nunca ha leído la Biblia, porque no ha tenido acceso a la Escritura, y vive en otro lugar, esa persona está condenada igual que el que tiene acceso a la Escritura y la ha leído y la ha rechazado. Estas dos personas tienen la misma condenación, primero porque están en pecado, porque hay pecado en ellos, pero además porque rechazan a Dios, que es evidente. Eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Nos está diciendo que lo que es invisible ante nuestros ojos se hizo claramente visible por medio de la creación. Entonces ya no hay excusa, mis hermanos. No hay excusa para no creer en Dios. Y Dios, si bien en este estado pecaminoso que estamos, se nos es imposible entender a Dios simplemente por la revelación, Dios ha, en su soberanía, decretado y dejado esta palabra de Dios a través de todo el tiempo. Dios se ha revelado por medio de su Espíritu Santo a diferentes autores, en diferentes épocas, en diferentes momentos de la historia, para revelarse especialmente a nosotros, por medio de su palabra. Y ahí muestra su gracia y misericordia y su infinito amor para con nosotros también. ¿Por qué? Porque si solamente no hubiésemos quedado con la revelación general, con lo que Él se manifiesta y si Él se ha revelado hacia nosotros, lamentablemente nadie podría acercarse a Dios. Se nos hace imposible. Como dijimos, si el hombre intenta acercarse a Dios simplemente por su cuenta, solo por la razón, sin la Escritura, no llega a conocer a Dios plenamente. O sea, por más que exista esta teología natural que intenta conocer a Dios, ¿qué pueden llegar a hacer? Pueden llegar a conocer que existe un ser mayor, pero eso. Pero no dan respuesta a las cosas puntuales. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Cómo se formó todas estas cosas? ¿Cómo es que llegó ese árbol ahí? ¿Cómo es que hay un ciclo de agua que cae, que llueve? Todas esas cosas, por más que podamos nosotros entender cómo funciona, nunca vamos a poder llegar a comprender al ser que creó todas esas cosas. Solo lo vamos a lograr comprender desde la perspectiva que Él se ha revelado a nosotros, porque Dios sabemos que es incomprensible, es infinito, para nosotros jamás de los jamases vamos a poder comprender a Dios en su totalidad, pero Él se ha revelado a través de su palabra, y eso que Él ha puesto en la palabra se ha sido revelado a través de su Hijo también. Nosotros, por medio de esa revelación, logramos conocer a Dios plenamente. Y ahí, por medio de la obra del Espíritu Santo, entendemos que somos pecadores y entendemos que necesitamos un Salvador. Entonces, eso es lo que encierra esta primera sección, esta primera clase. La revelación general nos muestra a nosotros que existe un Creador, hay un ser, hay un Dios que se ha revelado y se está revelando a toda la humanidad por medio de su creación, por medio de cómo funciona el mundo. Pero eso no es
y no será para nosotros suficiente para salvarnos. El hombre sigue estando perdido sin esta revelación especial que la vamos a analizar la próxima clase. ¿Qué tiene de especial esta revelación especial? ¿Cuál es la forma en la que Dios se ha revelado a través de nosotros? Si bien acá nosotros ya tenemos la revelación completa, tenemos la escritura, pero en algún momento Dios se reveló a través de su Hijo. ¿Cómo se reveló a través de su Hijo? Por medio de los profetas, de aquellos que escribieron todas estas cosas, Dios también se revelaba. Y utilizaba los medios por los cuales revelarse. Y mostrarle el propósito también a las personas. Y mostrarle su condición. Y ahí ya entramos en una definición un poco más... unas definiciones más complejas, porque ya ahí estamos hablando de que ya ahí, teniendo esta revelación en nuestras manos, si ya no teníamos excusa para decir, hoy día, con esta revelación, no podríamos nosotros ni siquiera argumentar, o el hecho de decir, no sabía que había un Dios, que era pecador. No, ya está revelado aquí, está explicado. Pero es la obra del Espíritu Santo la que nos hace entender. Y de hecho eso es muy importante porque hay un texto en Corintios, y quiero que vayamos ahí. Corintios. Primera de Corintios. Primera de Corintios 2. Versículo 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Estábamos entendiendo que para la revelación general, ¿verdad? Es Dios revelándose. Aquí el mismo texto nos está diciendo que para el hombre natural es imposible entender las cosas de Dios. Entonces, hay una cosa que la revelación general tiene, y es que simplemente Dios mostrándose al hombre, ¿para qué? Para que el hombre no tenga excusa. Es como lo que le decía yo antes. Es cuando este alumno utiliza este argumento de que el profesor explicó mal y por eso no entendí la clase. Aquí Dios está diciendo, no tienen excusa, es evidente que existo. Pero esa evidencia no te salva. ¿Y cómo puedes tú comprender esto que es espiritual, que proviene de esta revelación especial por medio del Espíritu Santo? Entonces ahí vamos a estar entendiendo después por qué creemos que esta revelación especial, que es diferente a la revelación general, es tan importante para nosotros. ¿Por qué lo que tenemos aquí, esto, es tan importante para nosotros, mis hermanos? Entendemos que la revelación general es importante, pero esto, mis hermanos, es como Dios se ha revelado especialmente a aquellos que por medio de su Espíritu pueden comprender esto. Porque cualquier persona, si lee esto, si no es por obra del Espíritu Santo, dice Corintios, es locura, no lo comprende, porque se entienden espiritualmente. Entonces esto que es espiritual, por más que sea un libro escrito por hombres, es la palabra de Dios, y vamos a estar viendo en la próxima clase por qué esta palabra de Dios es eficaz, por qué es inerrante, por qué no se equivoca, por qué es suficiente para la salvación, y por qué es tan importante que nosotros esta la compartamos también con el resto. Entonces, si nosotros hoy día comprendemos que esta revelación especial que tenemos no es un libro cualquiera, de ahí en adelante, todo lo que vayamos a aprender más adelante con respecto a quién es Dios, lo que habla acerca de nosotros, lo que dice acerca de su iglesia, todo se nos va a hacer mucho más sentido, o sea, vamos a tomarle más el peso porque entendemos que esto es Dios mismo revelándose hacia nosotros. Es palabra inspirada por Dios. No es un libro cualquiera, sino que es la misma palabra de Dios expresada en diferentes autores, en diferentes años, por diferentes épocas, y que todo concuerda una cosa con la otra. Porque si leíamos Corintios y leíamos Romanos, ¿qué podríamos decir?
Pero por una parte está diciendo que no es que el hombre natural no comprende las cosas espirituales, a no ser de que se hagan discernir por el Espíritu, y Romano nos estaba diciendo que es evidente esto de Dios, es evidente. Entonces, ¿cómo? ¿La Biblia se contradice? No. Y aquí es donde entramos también a esto importante, que es conocer a qué se refiere cada texto, qué es lo que cada texto enseña. Porque aquí una cosa estaba hablando de revelación general y esta otra cosa está hablando de esta revelación especial. De esto que es por medio del Espíritu Santo que se puede comprender la palabra. Si no, es un libro nomás. Si no, es un libro que tiene historias, que tiene personajes y de hecho hay muchos que la leen y muchas personas que no tienen a Cristo que la leen simplemente por su valor moral que tiene. Pero eso no transforma la vida. El que transforma el corazón, el que transforma nuestro ser, es el Espíritu Santo. Y es por medio del Espíritu Santo que comprendemos la palabra de Dios y la verdad que está escrita acá. Entonces, esta revelación especial la vamos a ver en la próxima clase. No sé si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, algo que no les quedó claro, alguna definición, algún término, para poder ya concluir. Ahora, esto también quiero añadir, la revelación general, hoy día en nosotros, que ya conocemos la revelación especial, que tenemos la palabra de Dios, que somos hijos, la revelación general pasa a nosotros ser importante también. ¿Por qué? Porque ya es el ente por el cual nosotros antes veíamos la revelación general sin entenderla, solamente sabiendo que hay algo, hoy día comprendemos quién es ese alguien que está detrás de toda esta revelación. Por ende, hoy día la revelación general a nosotros, ¿qué nos lleva a hacer o qué nos debería hacer? Adorar y exaltar a ese Dios todopoderoso. ¿Qué hace? Que hace salir al sol, al justo y al injusto. Que es providencial con nosotros. Que es santo, que es puro, que es justo, que es todopoderoso. Que creó los cielos, la tierra, que me hizo a mí, que me quita y da la vida. Que todas esas cosas para nosotros hoy día deben ser muy importantes. Entender que este Dios que se ha revelado, hoy día yo lo comprendo por medio de la palabra, lo comprendo por medio de su revelación especial, para nosotros debe ser digno de alabanza, digno de adoración, digno de exaltación. O sea, no podemos nosotros levantarnos un día en la mañana ya entendiendo esto, mirar el firmamento, mirar los cielos y no decir, qué grande es mi Dios, qué exaltado es Él. ¿Por qué? Porque entendemos hoy día. Quizás antes mirábamos el cielo y decíamos, qué bonito, o pucha, está nublado, tanto sol que hay. Pero hoy día todo eso, nosotros nos debe mover ¿a qué? A exaltar a Dios. Si está nublado es porque Dios así lo ha permitido y porque algo está haciendo porque está nublado. Si sale el sol, agradecer a Dios. Si llueve también, y si no llueve, también agradecer a Dios. Él es el que controla todo. Entonces, también, por ejemplo, ¿cómo podríamos usar este tema para evangelizar a alguien que no cree en Dios? ¿Cómo podemos, a través de la revelación general, llevar este mensaje de salvación? Partiendo desde que existe un creador, que es evidente, ya sabemos que el hombre no tiene excusa. Hoy día podemos decirle a alguien, ¿sabes qué? No hay excusa para que tú digas que no existe un Dios. Es evidente en la creación. Mira, tú piensas o puedes creer que esto que vemos acá salió de la nada. Imposible. Hay alguien detrás de esto y que es un ser superior a nosotros. Y ese ser superior no es algo místico, no es una energía, no es una explosión, sino que es Dios, creador de todas las cosas. Entonces, ya concluyendo, la revelación general entonces muestra que Dios existe y es glorioso. Nadie tiene excusa para rechazar a Dios, porque su existencia es evidente en la creación, la providencia y... ¿qué más? Dijimos que se revela en la creación, viene en el corazón, en la conciencia y en la providencia. Sin embargo, dijimos también, solo la revelación especial, que es la Biblia, nos muestra ¿qué cosa? El camino a la salvación.
la revelación general no nos salva. La Biblia, la revelación especial, es la que nos muestra el camino a la salvación. Y debemos usar la revelación general como un punto de partida quizás para hablar del Evangelio a otros. Podríamos utilizar la revelación general como un punto de partida para poder expresar el Evangelio a otros. Decir, existe un Dios y es evidente. Y este Dios ha hecho todas las cosas. Y compartir el Evangelio quizás desde esa perspectiva de la revelación general. Entonces eso, mis hermanos, espero que haya quedado claro.